Nos encontramos en la tertulia Espacios Europeos, el 27 de octubre. Quien nos habla es Eugenio Porominco. A mi izquierda tengo a Raúl Peña, perdona. Estaba pensando y a mi izquierda que iba a preguntar en lo de la izquierda. Y enfrente mío está Aniceto Setién. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos recuperado a Raúl Peña, que ya tiempo que no lo veíamos, como están trabajando tanto, ¿no? Estáis ahora con las elecciones de... Pues ahora se están votando los documentos para configurar cómo va a ser Podemos a partir de ahora, ¿no? Es un proceso muy bueno, justo tener apoyo. El 26 de Podemos porque es un cargo Podemos, Madrid no lleva su organización. No, estuve durante bastante tiempo en la organización llevándola, pero bueno, ahora estoy llevando la coordinación y procesos de las relaciones con la sociedad civil, que queda muy largo, que no es tan largo. Bueno, los tenemos hoy mucha leña que dar a todos. Bueno, yo quería hacer un pequeño resumen, si os parece, por si queremos apuntos, queréis que lo tratemos. Uno es el tema del SETA, que me parece bastante preocupante. Otro el tema también, creo que preocupante también, que ha habido una pequeña flotilla, decían, de barcos rusos a Ceuta a repostar combustible, que lo hacían, parece ser, periódicamente. Lo que pasa es que la OTAN la ha debido de molestar mucho y han tenido la osadía de decir que esos barcos se dirigen a Siria y que hay que impedirlo. Y bueno, no sé qué otro tema internacional, bueno, un tema importante también, si me permites, Aniceto, el tema de Mosul y de Alepo. Sí. ¿Tocamos esos temas brevemente? Perfectamente, Pues, adelante. Yo creo además también de actualidad nacional, que son creo que muy importantes, que están desarrollándose hoy, como por ejemplo el tema de la manifestación de educación y tal, pero vivimos en el mundo que vivimos y no nos podemos abstraer, y estos temas que he comentado marcan mucho la agenda de la Guardia. Sí, que da mucha caña. Aniceto, iba a iba a decir que bastante sorprendente la reacción una vez más clientelista y sumisa del gobierno español, al que se llama capítulo desde la OTAN de no se te ocurra permitir que los barcos rusos se puedan repostar en territorio de tu país, que no sabemos a ver estos dónde van a ir. Sería bueno que las potencias occidentales y los políticos de las potencias occidentales, empezando por el propio gobierno español, le explicasen a la población cuáles son sus planes con el tema de Siria, porque al final da la sensación de que nos encontramos en la clásica situación de no sabemos quiénes son los nuestros. Rusia parece que es un aliado de la OTAN y de Estados Unidos, del Reino Unido y también de España en la lucha contra ISIS, pero sin embargo nos encontramos con que simultáneamente, puesto que el gobierno ruso apoya al gobierno vigente, legal, de Siria, encarnado en Bashar al-Assad, y parece que por otro lado hay mucho más interés en echar abajo el gobierno de Bashar al-Assad que en acabar con este germen peligrosísimo de integralismo islámico. Cualquier elemento de apoyo que pueda surgir tiene que ser torpedeado, y parece que esta prohibición de repostaje de los barcos rusos va en esa línea. La verdad que el tema es complejo, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es la poquísima transparencia que hay en los medios de comunicación. No hay ninguna. Bueno, sí que hay, si se dice siempre que bombardea a Rusia y solo bombardea a Rusia en Alepo. No puede bombardear a Rusia cuando hay muertos civiles. En otros casos ya puede bombardear cualquiera. En cualquier guerra, como es conocido, la primera víctima es la verdad. Y en este tema de Siria es irritante el nivel de desvergüenza que están haciendo en general todos los gobiernos europeos y el de Estados Unidos, y la poca claridad con la que explican sus planes estratégicos con respecto a Oriente Próximo. La verdad que probablemente si nos lo explicasen no lo entendería nadie. Yo al final no sé exactamente si estamos a favor o en contra del apoyo que Arabia Saudí, que por otro lado parece que es muy aliado nuestro y parece que su rey es muy amigo del nuestro, y tenemos grandes negocios con el reino de la dinastía Ibn Saud, pero por otro lado se dedican a apoyar el integralismo islámico, que por otro lado perseguimos. El tema es complejo, y yo creo que lo de Mosul está un poquito claro. Mosul están arrinconando a los grupos terroristas islámicos para que se adentren en Siria. Sí. Miles de ellos allí a Siria, ese es el camino que están haciendo, porque es curioso que Mosul lo han tenido 2 años en manos el ISIS y nunca habían hecho nada, y ahora de repente se concentran todos para buscarles una carreterita por donde salgan directamente hacia allí, y lo que no saben son los muertos que están provocando civiles Arabia Saudí con todos sus aliados a la cabeza de Estados Unidos. Yo recojo esto último que has dicho
dicho Eugenio, ¿no? Bueno, lo primero quería hacer una mínima matización, de una corrección, por supuesto, en ceto. Oye, ¿por qué no te atreves? ¿Te das vergüenza? No es que no me atreva, es que no ha lugar, porque una matización nos ha comentado pues el seguidismo, ¿no? Y el servilismo del gobierno español, que han dicho, bueno, no, oye, estos barcos que no se sabe dónde van, se sabe perfectamente dónde van. Por eso es por lo que se está poniendo el problema, lo que se sabe ya desde hace mucho tiempo. Sí. Efectivamente, está bien, lo decías con ironía, por si algún otro oyente le haya pasado igual. El compañero de que va es un bicho en el sentido de la y de todo, sí. Y es una barbaridad de bicho, efectivamente. Pero bueno, por superar un poquito lo anecdótico, ¿no?, de esta cuestión, eso nos va con una pequeña muestra de, o sea, todo esto hay que enmarcarlo dentro del enorme incremento de la tensión que se está dando desde hace ya mucho tiempo entre bloques, ¿no? A nivel mundial, sí. A nivel mundial, por supuesto, ¿no? Es un resurgimiento que además lo vemos en la ampliación de fronteras de la OTAN, lo vemos que todo esto viene de lo que viene, ¿no? De cuando se rompió el Pacto de Varsovia y las condiciones que se pusieron, que luego se han cumplido de aquella mala manera. Y bueno, pues no es más que un reflejo de lo que estamos viendo, una nueva política de tensión, de bloques, llamarlo Guerra Fría a día de hoy. Pero es una política de tensión que solo beneficia a Estados Unidos, porque en Francia, por ejemplo, la agricultura ha caído miles de millones de euros. Sí. Y la industria en Alemania, y ahora viene el invierno, y ahora hay que consumir gas, petróleo, etcétera. O sea que el perjuicio ha sido para Europa también. Bueno, pero en toda la Guerra Fría, o no fría, Estados Unidos de lo que uno, de momento no, pero cuando estás en guerra con alguien, por muy novia que sea, pues habrá batallas que ganes y batallas que pierdes, ¿no? Llegan a Europa acercando a Rusia a base de bases de la OTAN, ejércitos propios, etcétera. Bueno, que no se enfade Estados Unidos. Hemos comentado muchas veces que el tema del servilismo de los países europeos hacia Estados Unidos es meramente ideológico y cultural. Yo no creo que nadie, ningún gobierno europeo piense honestamente que el acercarse a Estados Unidos y a sus políticas y a sus aventuras militaristas se pueda mejorar a medio plazo la fortuna ni siquiera de las grandes empresas europeas. Si no es por no mejorar, es por no empeorar. Es decir, cuando se está insertado en una dinámica de bloques, si no perteneces a un bloque concreto, ya sabemos cómo es Estados Unidos con sus blancos y sus negros, ¿no? Que no está conmigo, está total y absolutamente. Y si uno no se alinea de una forma total y absoluta a las políticas de la OTAN, pero a las políticas de Estados Unidos, quería decir, no sé por qué se ha confundido, ¿no? Efectivamente, si uno no se alinea de una forma total y absoluta, es que eres el enemigo. Pues no se trata tanto de lo que se pueda ganar siguiendo a Estados Unidos, sino de lo que se puede perder si ellos te ponen dentro de sus listas. No voy a decir de la lista de terroristas, de estados terroristas, aunque todos se puedan dar, pero sí desde luego en esa lista B de no eres de los monstruos. Apliquemos el método científico y echemos mano de los ejemplos. España estuvo durante la época de Rodríguez Zapatero en esa lista B, y a mí me gustaría saber en qué pudo perjudicar al español medio o incluso al gran empresario español que España no contara en aquel momento con el máximo beneplácito de una lista B de Estados Unidos. No tengo ni la más mínima duda, porque además hay un hecho sustancial que es aquella... Compramos de atacada 25 misiles Tomahawk que nunca llegaron aquí. Sí. Y las bases, ya viste lo que pasó con la base de Puerto de las Fronteras. Sí, pero los elementos simbólicos aquí son casi más importantes. Una entrega de la base, que no ratificó Rajoy. Sí, pero por otro lado recordamos al presidente del gobierno español no levantando la sociedad castellana. Eso le costó más reflexión a lo mejor después, pero... Sí, yo por la parte que conozco, o sea, yo trabajaba para el Ministerio de Defensa, en una empresa pública del Ministerio de Defensa, y trabajé durante todos los años de Zapatero, que había antes y he continuado después, y desde luego lo que son las relaciones del día a día de según qué cuestiones o los grandes contratos que tenemos, acuerdos, mejor dicho, Estado-Estado entre España y Estados Unidos, no hubo absolutamente ninguna diferencia, absolutamente ninguna. No dudo que las cuestiones simbólicas son importantes, y además en Estados Unidos los gestos y los símbolos, cuando estamos hablando de un país que basa gran parte de su dominación mundial en la hegemonía cultural, ¿no? Pero por supuesto para ellos son importantes. Pero bueno, importantes hasta según qué punto. Desde luego lo que para ellos es importante es que Morón esté donde esté, esté como está, que Roja esté donde esté como está, etcétera. Que por supuesto que el otro tampoco es su escenario maravilloso y no les hizo mucha gracia, ¿de acuerdo? Pero de ahí a ponerte en una lista B, entre comillas, yo creo que eso puede provocar consideraron bastante en aquella época, cosas que no había hecho nadie hasta ahora. Luego Mariano Rajoy ratificó la entrega indefinida ya y permanente de la base de la frontera.
una vergüenza como lo de Guantánamo, pero bueno. Pues yo haría una pregunta antes de cambiar de tema. ¿Dónde está China ahora mismo? Porque es la otra gran potencia mundial, además de mayor... En el mismo sitio no lo han cambiado. Bueno, yo creo que tampoco creas que está tan claro el tema de las fronteras chinas. Tiene muchas lindes en litigio y que cambian a mejor o a peor. Pero que no sabemos, más allá de los primeros vetos del gobierno chino a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas interviniera de hocicoce para derribar el gobierno de Bashar al-Assad, yo no sé ahora mismo en toda esta trifulca, en esta suerte de guerra fría entre bloques, entre Rusia y la OTAN, no sé los chinos exactamente dónde están. Son una gente bien. Pues yo creo que, si me permitís, están en 3 puntos. Uno, vendiendo a bajo precio la deuda pública estadounidense junto con Arabia Saudí y Rusia, un punto importante. Segundo, están fomentando su relación con Rusia con acuerdos militares muy importantes. Y el otro punto que me queda, yo creo que estos, a base de tecnología y todo, pues están en el mar Meridional de China, están continuamente sus barcos patrullando e impidiendo que aviones espías americanos entren en su territorio. Yo creo que están, como tú bien decías, la parte del Consejo de Seguridad, yo creo que están en esos dos planos que para mí yo creo que son muy importantes, ¿no? Sí, pero parece raro que estén mirando para otro lado. Están como cabreados, claro, llaman mucho la atención. Es que yo creo que Eugenia en realidad, pues su primera respuesta, ¿no? que estaba también haciendo una pequeña broma, pero es que en realidad la ha clavado, ¿no? ¿De dónde está la China? En el mismo sitio me ha cambiado. Y efectivamente, en el mismo sitio no ha cambiado. China tiene intención de continuar creciendo para seguir siendo, iba a decir que ser una superpotencia, pero ya es una superpotencia. Posiblemente la primera económica del mundo. Y la segunda economía. Hay una lista que dicen... Sí, pero en este mundo no se puede mantener una hegemonía teniendo solo la supremacía económica. Puede ser o condición indispensable y sine qua non, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿a dónde está China? Que tú has relacionado una serie de puntos con el tema de la deuda estadounidense, etcétera, etcétera, el tema de la tecnología, por ejemplo. Yo le añadiría otra parte que cualquiera que haya estado en África desde luego puede ver, ¿no? Bueno, claro, relajando absolutamente. Está comprando la deuda pública de toda África. Sí. El mayor sistema de comunicación que hay allí y de medios de comunicación. Eso es, y también haciendo un acopio total y absoluto de materias primas. Sí. Absoluto, porque esa tecnología de la que estamos hablando, la inmensa parte de los adelantos tecnológicos que tenemos, la realidad, pero la tenías en mente también, ¿verdad? Y pues dejando comentar aquí sobre el tema. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, muchas veces aquí hablamos de él y tenemos un programa, Espacio Guineano, un programa nuevo. Hemos comentado muchas veces la implantación de China como hacían y que vuelven otra vez a los chinos por allí, por el Golfo. Pero está mandando ingenieros y obreros a hacer puentes y carreteras y hospitales y de todo. Sí, incluso en la etapa de Macías, la mayoría de los edificios que hubo públicos los hicieron los chinos. Y respecto a lo que inició el debate, ¿no?, sobre la cuestión de los bloques de Estados Unidos, de Rusia, etcétera, ya por terminar de situar lo que es, en mi opinión, lo que yo entiendo que es de dónde está China. Están de siempre, intentando que ninguna de las otras dos potencias le pase. Desde luego, siempre ha estado mucho más cercano de Rusia. Pero está más cerca de Rusia, yo creo que porque tienen enfrente un enemigo. Claro, eso es. En tanto en cuanto siguen ellos, Estados Unidos, la mayor potencia. Sí, pues, aparte, efectivamente, eso que no. Y que ha sido conflictiva a veces, muy conflictiva a veces. Sí, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que si llega un momento en el que hay un giro estratégico absoluto y Rusia es una potencia hegemónica y está desequilibrando el plano general, bueno, pues se empezará China a comprar deuda rusa más todavía de la que ya también tiene, y variará un poco, es decir, a China con sus intenciones de ser la superpotencia mundial. Desde luego no le interesa que ninguna de las otras crezca demasiado. Estando ahora mismo Estados Unidos y todo el bloque atlántico en mucho mejor disposición, teóricamente, en apariencia de la que tiene Rusia, pues por supuesto que se junta mucho más con Rusia. Nos hablamos de una potencia que todo el mundo la toma como que son 4 locos, todos muertos de hambre y tal, que es Corea del Norte. Sí, una potencia, aparte de una potencia nuclear, quiero decir. Yo creo que ¿Considera que es una potencia? Bueno, un día podemos hablar sobre podemos hablar, además, durante unos años de mi vida, por razones que no vienen al caso, me llegaba un periodiquillo, tenía 6 páginas, 8, una cosa por el estilo, que se llamaba Novedades de Pyongyang, que yo creo que lo publicaba en todos los idiomas del mundo las respectivas embajadas de Corea del Norte. Y estamos hablando hace bastantes años de esto. Yo vivía todavía Kim Il-sung, el abuelo del actual dirigente norcoreano. Y la verdad es que yo llegué a conclusiones
no sé si sorprendente, pero sí curiosas, no sobre Corea del Norte, sino en general sobre Corea. Este ruido, te lo digo para los oyentes, es que aquí en el centro se están arreglando cosas y claro, hasta que no termine el trabajo del horario no sale. Sí. Y bueno, pedir disculpas nada más, perdona. Confiemos en que no entre mucho el ruido de las radiales, de la rotaflex que llaman en mi tierra, a través de los micros. No, pero bueno, el tema de Corea del Norte y en general el tema de Corea podría ser capítulo de otra tertulia. Es interesante, pero además la propia historia de Corea, la cultura coreana, y algo que es muy desconocido y que me llama muchísimo la atención, el propio idioma coreano, que junto, voy a decir algo que no es conocido por ahora en público, junto con el japonés y el euskera, son las tres lenguas a nivel mundial que no están clasificadas en ninguna familia lingüística. Pero además, no, efectivamente, además el del euskera más o menos, como es cercano, es conocido, pero no suele contar nadie, que pasa lo mismo con el japonés y curiosamente con el coreano. De todas maneras, insisto, otro día hablamos de Corea porque el tema tiene que decir que dicen que tiene, ahora que está todo el mundo tan modernizado con los móviles, que tiene el mejor móvil del mundo. ¿Sí? No sé cómo se llama, aquí hay un compañero que a veces lo ha traído por su media de coreano. Sí, dicen que sí. Hombre, surcoreanos casi todos llevan su móvil. Se empieza a venir mucho en Europa, además, ya hablaremos de ello. Bueno, como no tenemos publicidad de momento, podemos hablar de ello. Yo voy a... Sí, perdón. Sí, respecto a esto que estáis diciendo, ¿no? Porque has empezado comentando, bueno, quería hablar de una cuarta posible potencia que yo he puesto muy en solfa, que sea una potencia más allá de una potencia nuclear, ¿no? Y yo pensaba que no ibas a hablar de Corea, que ibas a hablar de otra potencia, que es una potencia económica, también nuclear, que es la India. Sí. Es decir, si a mí me pones la India como una posible cuarta potencia, según cómo vayan desarrollándose los acontecimientos, me lo creo, porque desde luego en cuanto la India pueda superar sus brutales desigualdades, que lograrán un mercado interno del que ahora mismo realmente carecen por completo, pues nada, agarrémonos todos los machos, ¿no? Porque estamos hablando de una potencia económica, demográfica, nuclear y tecnológica. El objetivo de la India es Pakistán. Luego cuando termine con Pakistán, si termina algún día, irá por el resto, pero de momento creo que tienen un gran problema entre las dos potencias. Recordamos BRICS, además de ladrillos en inglés, a qué corresponde el acrónimo, ¿verdad? El Banco, Brasil, la India, y China. Y sigue en marcha, Sí. Y Sudáfrica. Están a la chita callando, como dices, pero está funcionando. Oye, un temita que apunto nada más, no que nos metamos mucho en él, pero yo estaba leyendo la prensa de lo que está pasando ahora en Venezuela, que va a ser una copia de lo de Brasil, el juicio político al presidente para alargarle. Si os dais cuenta, hemos aquí hablado varias veces de ello. Primero fue la revolución de los claveles, en todos los países es Unión Soviética, los claveles, de las amapolas, luego una que se inventó en Corea, en Pekín, en Hong Kong, que fue la revolución del paraguas, porque pilló un día de manifestación que había lluvia, sacó todo el mundo el paraguas, alguien, me imagino que de la CIA hizo la foto y dijo, qué bonito esto, vamos a hacerlo. Y ahora están con la revolución esta nueva, que es empezar a los presidentes que no convengan a través de los parlamentos. Es curioso porque el de Venezuela va muy adelante, Incluso el Vaticano parece que se ha echado atrás últimamente, ¿no? Con la reunión de esto no es lo mismo que ha hecho el PSOE el otro día. Bueno, pero eso lo operaremos ahora, dice todo. No, pero que la operación es... No, la misma, claro. Como de Dilma y como... Es muy bueno, seguimos contratando, el otro año estás contratado igual, Vale. Bueno, y yo creo que 5 minutitos hay que hablar del Z, ¿no? Los balones, Sí. Aniceto, que trabajábamos antes. Sí, lo estamos antes fuera de micrófono. Que se han opuesto. A mí se me ocurren varias reflexiones. En primer lugar, en España, una crítica recurrente de este concepto, que yo creo que de manera bastante brillante se ha dado en llamar cuñadismo, este compendio de lugares comunes, por lo general con un sustento cultural e intelectual paupérrimo, pero que sin embargo todo el mundo entiende. Una de las cosas que critica el cuñadismo medio es el que España sea un Estado autonómico y el que haya desigualdades entre distintas comunidades autónomas y el nivel de autogobierno que tienen sobre todo determinadas comunidades autónomas. Siempre se pone ejemplo al País Vasco y a Cataluña, se olvida de Navarra, que es la comunidad autónoma con mayor nivel de autogobierno, con muchísima diferencia.
se critica el tema de la pluralidad idiomática, se critica otro tipo de cosas, pero fundamentalmente este ejercicio de cuñadismo tiene como base la ignorancia de lo que pasa en otros países europeos. Vamos a ver, una comunidad autónoma española no puede negarse ni dejarse de negar ni al CETA, ni al TIP, ni nada, porque las leyes españolas y los niveles de autogobierno no lo permiten. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿qué ocurre con la región de Valonia? Que recordemos para la gente menos conocedora de la realidad belga, Bélgica tiene tres sectores, tres zonas geográficas, políticas, históricas y culturales, que son Valonia, que es de lengua francesa, de la Jacques Brel, para que nos entendamos. Por otra parte, el Flandes, donde son los flamencos, como su propio nombre indica, Brujas, Amberes, Gante, etc. Y por otro lado, que hablan flamenco, que es una variante dialectal del neerlandés, de lo que antiguamente se llamaba el alto alemán. Y por otra parte, lo que es la región autónoma de Bruselas, que aunque está inserta geográficamente, es una especie de enclave dentro de Flandes, tiene como lengua franca, como lengua que se habla por la calle, el francés, igual que en Valonia. Por una parte, conviene recordar que con la Constitución belga en la mano, el único ciudadano que tiene la obligación de conocer los dos idiomas del país es el rey. Los propios consejos de ministros hacen contribución simultánea. Hay dos regiones con un nivel de autonomía extraordinariamente alto que se relacionan a veces con tensiones, históricamente con razonable normalidad, y no pasa absolutamente nada. A todos los que critican aquí las autonomías de vascos, catalanes y otras gentes de mal vivir, permítaseme la maledicencia, les invitaría a conocer la realidad belga o la suiza o incluso la alemana. No, bueno, pero la realidad es seguro la canta ahora. Es así, sí, la canta ahora. Lo hacen de contrato por un año de seguro que... Bueno, por otro lado, metiéndonos en concreto el CETA, recordemos que es el Tratado de Libre Comercio de Canadá, es el tratado en paralelo al TIP, que es el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos. Yo no conozco con detalle las especificaciones del CETA, imagino que son similares a las del TIP, aunque la realidad canadiense, la realidad económica y política, es bastante distinta a la de Estados Unidos, aunque compartan una de las fronteras más largas del mundo. Pero lo que sí que es cierto, en otras ocasiones hemos hecho el esfuerzo de explicar estos tratados en qué consisten, y de lo que se trata es de que si entre distintas zonas económicas se establece se levantan las fronteras, se levantan los aranceles, necesariamente para facilitar la competencia es preciso que las leyes mercantiles e incluso de seguridad en el trabajo y de todo lo que se nos ocurra en las distintas zonas sean también paralelas para que nos entendamos, producir algo. Es que prevalecen sobre los estados. Claro, la segunda parte de la lo primero tienen que ser homogéneas y lo segundo, para que sean homogéneas, el poderoso implanta las suyas. Sí, las suyas, pero tienen que ser homogéneamente aplicadas en todos los países, independientemente de que el país quiera o no quiera, que es lo que estaba lo que has comentado tú, que es un punto realmente peligroso y lo que convierte al CETA del TIP en atentados absolutos a la libertad de los estados y por lo tanto de los habitantes, de las personas, de los ciudadanos de los estados, sí. Y le hemos chapado que pues sí, pero es que la cuestión es esta, desde el momento en que hay que homogeneizar las leyes sanitarias, medioambientales, de derechos laborales, etcétera, entre Canadá y Europa, y Canadá, aunque insisto, no es Estados Unidos, tiene en muchísimos aspectos un nivel mayor de relajación legislativa que la Unión Europea, y desde el momento en que se establecen de forma común unas normativas que están por encima de las normativas de los propios estados, la soberanía de los propios estados directamente desaparece. Pero además incluso con independencia de que el propio contenido en un momento determinado pudiera parecernos razonable. Lo que no es razonable es el mecanismo que lleva a poner a los propios parlamentos de los distintos estados de la Unión Europea y del propio Canadá, la situación de Canadá, también hablamos antes de Bélgica, es digna de ser conocida, supeditados a los intereses de las grandes empresas que en última instancia son quienes están negociando el CETA, el TIC u otros tratados de libre comercio. El acuerdo que tiene México con Canadá y Estados Unidos para México ha significado hundir la más propiedad de lo que está ahora. Salarios en productos que llegan con un bajo control sanitario, el tema que hemos hablado aquí, Javier Martínez, que hizo una entrevista aquí muy interesante sobre el tema, comentando por ejemplo el pollo colorado que viene, lo daban con cloro y te lo largan aquí. Aquí está prohibido en Europa.
Sí, pero bueno, yo quiero poner un ejemplo concreto, porque a veces la realidad de lo que estamos hablando se entiende mejor a través de ejemplos concretos que nos pueden afectar potencialmente en nuestra vida diaria, ¿no? Y va a ser solo uno, pero se puede cualquier oyente imaginar que estamos hablando de que esto se puede regular cualquier aspecto de nuestra vida, desde luego profesional y laboral, absolutamente todo, ¿no? Por poner un ejemplo de seguir exactamente con la línea que está diciendo Aniceto, ¿no? En Estados Unidos a lo mejor los trabajadores tienen 10 días de vacaciones al año, pongamos, ¿no? A lo mejor tienen 10 días de vacaciones al año, ¿no? Y aquí, pongamos, a lo mejor tienen 22 días al año, ¿no? Y tal, ¿no? Es decir, esto configura que las empresas dirán, con toda la razón del mundo, ¿no? Claro, se olvidarán del resto de condicionantes que igualan por descontado, ¿no? Pero harán hincapié en esto, dirán, mis productos me salen mucho más caros porque mis empleados me salen mucho más caros. ¿Por qué? Porque los míos tienen 10 días de vacaciones, los tuyos tienen 22, y aquí tenemos que estar todos igualados y tenemos que competir de la misma forma, podría decir uno, pero el otro lo dirá por el otro lado. El caso es que hay que igualarlo y no tengamos ninguna duda de que las condiciones laborales que al final se pondrán no serán las de España a Estados Unidos, sino las de Estados Unidos a España, evidentemente. Digo, hablando del Z, hablando del TIC o hablando del Z. Eso quiere decir que si en el Tratado Transatlántico de Libre Comercio o en el Z se establece que los días máximos de vacaciones que un empleador podrá dar a su empleado son 10 días de vacaciones, pues todos pasaremos a tener 10 días de vacaciones. Y me dirá, oiga usted, pero yo hay unas leyes en mi país que han aprobado en mi Parlamento dice que hay que tener 22. Ya, pues mire usted, es que según esto que hemos firmado, tiene más rango y más importancia este tratado que lo que diga su Parlamento. Su Parlamento puede decir misa, pero tendremos todos 10 días de vacaciones. Y es un ejemplo cualquiera. Pero es que hay un tema incluso, eso es muy importante, pero por encima de la producción. Aquí hace un bolígrafo en España, se hace un bolígrafo que tengo en la mano para 40 millones de habitantes pensando que lo van a comprar 40, porque tampoco está unificado todo el mercado europeo, aunque cada vez se va haciendo más. Pero en Estados Unidos es que se fabrica para 400 millones. Quiero decir que es que esas empresas compiten, bueno, ya está viniendo aquí cantidad de lenteja de garbanzo de Canadá, que yo lo desconocía, pero las grandes superficies ya tienen la bolsita, lenteja de Canadá, yo no sabía que... Esa economía de escala es invariable para un mercado de mayor, porque ni siquiera tenemos un mercado común europeo. Es el tema, que todavía no lo tenemos conformado nosotros y nos van a venir gente que lo tiene ya. Te van a traer aquí leche, va a arruinar toda la leche de Holanda y de Francia, que ya la tenemos aquí metida en España. Y bueno, y luego la denominación de origen desaparece. Pero es peligroso, Eugenio, eso es peligroso porque eso es vendido por parte de mucha de la gente que defiende este tipo de modelos, precisamente hacen hincapié en eso, para decir que esto en el fondo lo que hace es beneficiar al consumidor. Aquí me la tengo que comprar a €1 la leche, pongamos el litro, ¿no? No soy zapatero y sé más o menos cuánto vale el litro de leche todavía, aproximadamente a €1. Y dices tú, bueno, con estas economías de escala que son imbatibles, es que te lo pueden entrar. Pero a lo mejor te entra más barato, pero esto está más visto en el TVO. A lo mejor te entra más barato el primer año, los primeros años, lo justo para fundirte a todas las empresas. Es imposible que se mantenga. En el momento que se conviertan en efectos prácticos, un oligopolio y un monopolio, no te preocupes que volverá a estar a €1, o a $2, o a $3, o a lo que les da la gana. Porque no habrá competencia. Las multinacionales de la sanidad se están preparando para pegar el golpe, el canadiense, el estadounidense, bueno, ya hay aquí muchas alemanas. Entonces, que nadie se vea engaño con ese argumento, que no puede ser más falaz y más interesado por parte de quienes defienden este tipo de tratados, diciendo, pero si esto, el libre comercio y el libre mercado, es bueno para el consumidor, porque en vez de comprar la leche a €1, la vas a poder comprar a 50 céntimos. No, pero yo no hablaba de eso. Y aparte, no vas a tener ni 50 céntimos para comprarla, porque vas a estar en la calle, porque todos los que trabajamos en este país, pues o trabajamos en una empresa que hace leche, o en una que hace coches, o en una que hace tal, o en una que hace cual, y ninguna de ellas va a poder competir con estas grandes empresas, ninguna. Entonces, realmente, a mí si me dan a elegir entre lo que cobro y comprar la leche a €1, o entre lo que cobro, o sea, entre no cobrar absolutamente nada, cero, y que la leche valga un poco menos, me da por igual, pero es que es falaz, es que no va a valer 50 céntimos, ni mucho menos. Antes de meternos en el tema, en el tema de España, yo quisiera comentar una cosa que es sabida por todo el mundo y no es la primera vez. Ahora, el programa que es la BBC de Londres, el programa ese que han hecho en Siria, en Turquía, sobre los niños y adultos sirios que trabajan en empresas multinacionales, sí, dos de ellas españolas, que ya Intermón lo ha sacado cantidad de veces, algunas ONGs también allí, los jesuitas en algunos centros que tienen y todo esto, pero bueno, Intermón hace años lleva denunciando el tema de Zara, de Mango y del Corte Inglés, auténtica vergüenza. Les pagan como mucho €1 diario, están 12 horas en las condiciones de trabajo insalubres totalmente y cogen niños en la calle de 8, 10, 12 años, lo que pillan.
una mujer que la entrevistaba en una cadena de televisión española y decía una mujer siria, decía, bueno, no tengo para comer, entre morirnos y tener esto, pues tenemos que tirar por esto. Es absolutamente vergonzoso. El papel de Turquía, claro, respaldado por la ONU y por Europa, que Europa le dará muchos miles de millones, eso, por supuesto. Ahí tenemos una base, España, por sí, luego Turquía lleva una temporada con eso de gloria. Sí, pero con el visto bueno de aquí, la ayuda de aquí, le faltará lo de aquí, ¿no? A mí mañana me han invitado a que vaya a la casa del embajador turco, a la casa del embajador turco a una fiesta que da porque creo que si no recuerdo mal es el día nacional. Ponte camiseta de mando y zapatos de no pienso ir. No pienso ir, desde luego no pienso ir. Me agradecido muchísimo la invitación, de que me la ha hecho, ¿no? Pero vamos, desde luego no pienso ir porque Turquía últimamente, recordamos todos todavía el infausto, a más no poder acuerdo de la vergüenza que firmó la Unión Europea con Turquía, ¿no? Con el tema de los refugiados, por no hablar de lo que ha sucedido después del golpe de Estado, de lo que ha hecho, de lo que sigue haciendo Erdogan y de lo que ya hizo anteriormente, que lo justificó. Vosotros que sois unos modernos, yo y Armenia, eso iba a hablar. Aquí hemos traído, antes de que tú llegas a la tertulia, venía gente de una asociación armenia de España y madre mía. Claro, recordemos que en Turquía hablar del genocidio armenio, que está reconocido por todas las organizaciones internacionales y por cualquier historiador mínimamente riguroso, está penado con cárcel. Sí. En Francia, por ejemplo, en España no, pero en Francia, por ejemplo, sí. Sí, pero en Turquía. No, digo que está... Sí, efectivamente, sí. Una cosa del genocidio armenio en los años 20 del siglo pasado. Eso sí que es un holocausto también. Efectivamente, sí. A lo mejor se ha prohibido también decir holocausto, porque alguien la ha cogido y la ha comparado ya la palabra. No lo sé, más bien abogados en el programa. Porque ya no, lo digo por Israel, que solo se puede hablar de un holocausto en el mundo. Sí, un holocausto, sí. En España. Ya vamos a tener presidente, ¿no? Eso parece, prácticamente, ¿no? Comentaba Villacañas el otro día en la tertulia que con los regímenes parlamentarios, hasta que no se produce la votación y se cuentan los votos, no se puede tener la certeza de que va a ocurrir, pero bueno, me parece todo pinta. Si hay que votar una cena, votamos una cena, todo pinta que vamos a tener otra vez el gobierno de Mariano Rajoy. La cuestión es cómo va a ser capaz el propio PSOE de administrar esta victoria pírrica por parte de los rajoyistas. En contra parece que de un sector bastante importante de la propia dirección y sobre todo en contra de la inmensa mayoría de la militancia. El alcalde de Jun anda diciendo que tiene ya más de 90.000 firmas, no sé exactamente. Sigue recogiendo firmas, ¿no? Sí, no sé exactamente por qué. Sí, pero no les va a valer para nada. No, bueno, porque no llegan al número, o sea, nos va a valer para el objetivo principal teórico declarado. Evidentemente tiene un impacto político, por descontado, ¿no? Pero para el objetivo inicial que tenían, para convocar el Congreso, para tal, eso no lo va a permitir. O sea, si han hecho lo que han hecho con Pedro Sánchez de la forma que lo han hecho, desde luego no van a torcer el brazo de repente por 100.000 personas anónimas, entre comillas, bueno, y tal. Pero políticamente tiene su efecto, por supuesto que lo... Y la votación, a ver quién vota. Sí, ¿quién se tiene? Bueno, por de pronto los diputados y diputadas del PSC... Todos en bloque. Sí, pero además es que ha sido muy curioso, ahí me ha llamado la atención. Yo no sé si habéis visto las últimas declaraciones que ha hecho Antonio Hernando y las que están haciendo el resto de los principales actores del golpe de mano que hicieron a Pedro Sánchez, que desde luego le están apretando las tuercas al PSC y EZ, pero de una manera escandalosa. Ha habido un comunicado esta mañana, no se va a dejar apretar las tuercas y sobre todo cuando tiene el respaldo, no recuerdo cuáles han sido los números de la asamblea que tuvieron ayer, pero algo así como... No, mayoritario no. No fue unánime porque hubo una persona que se abstuvo, probablemente el propio IZ. Pero creo realmente que después del espectáculo al que asistimos y de los límites que llegaron a traspasar para darse a Pedro Sánchez, que no harían otra cosa, lo que le puedan hacer a Iceta del PSC, que desde luego ocupará su primera paginita de periódico, etcétera, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Estás en la línea que pueden expulsar a los disidentes? Bueno, pero ha dicho eso, no lo pueden expulsar por los otros distintos. Pero vamos, hay muchísimas cosas en política, en economía y en muchos aspectos que se pueden hacer para presar es decir, si casi sería una liberación para el PSC que hicieran algo del tenor de lo que tú dices, pero es que en realidad el PSC ya es otro. Pero lo van a hacer, parece ser que hay un planteamiento, una alternativa posible, no lo sé, de que vayan a expulsar a los disidentes, no creo porque se quedarían en nada. ¿Pero a expulsarlo de dónde? Claro. Del partido.
del Partido Socialista catalán, ¿no? No, a los que no son catalanes. Ah, bueno, pues no lo sé, pero vamos, ellos sabrán, yo no me quiero ponerme en su cabeza e intentar imaginarme qué haría si quisiera violentar la voluntad de estas personas. ¿Cómo lo haría yo si quisiera violentar? Pedro Sánchez no va a votar, no sé. ¿Tú cómo crees que va a votar Pedro Sánchez? Yo me malicio que ese día va a tener un importante... El otro día alguien hablaba de la abstención prostática. Sí. Me pareció un hallazgo de expresión y probablemente haya algo de esto. En la Asamblea de Madrid ha sucedido alguna vez ya. Sí. Una votación así un poco... Sí, en concreto cuando se votó el apoyo a una ley LGTB, pues hubo varios diputados del Partido Popular, ¿no?, que ya habían declarado que tenían una seria objeción de conciencia, que bueno, pues respetando su objeción de conciencia para no tener que ser multados, pues... Se fueron por Barcelona. Yo creo que sí se van a dar algunas votaciones contrarias a las órdenes del partido. Sí, pero un poco igual. De todas maneras hay un elemento que comentamos de manera recurrente en esta tertulia. Yo en concreto lo repito con muchísima frecuencia, para más soy un pelma, como todo el mundo sabe, y es el concepto de democracia de atrezo. El régimen montado sobre la Constitución del 78 es un régimen de atrezo y tenemos una Constitución que, aunque es cierto que ha cumplido su función y tiene muchísimos aspectos positivos, por otro lado estaba diseñada para no ser cumplida. Recordemos que la Constitución dice literalmente que los cargos públicos están sujetos a mandato imperativo. Pero sin embargo, puesto que a la vez que se diseña esa Constitución con ese artículo, no es la democracia en los partidos los que deciden lo que tienen que votar público, no solo diputados y senadores, que estoy pensando en el último pueblo que se nos pueda ocurrir. También habla de la democracia de los partidos políticos. Pero ese concepto es un amigo, efectivamente. Sí, me ha llamado la atención lo que dice Aniceto muchísimo, no tanto que se haga, que es lo más normal del mundo, habida cuenta del régimen del 78 en el que vivimos, sino de cómo para que podamos vulnerar la Constitución. Normalmente no, disciplina, todos en bloque tal, es como... Pero bueno, es que no puede ser más claro el articulado de la Constitución donde lo dicen. Uno es dueño total y absoluto de su acta de diputado o diputada. Nadie te puede hacer dimitir por ningún motivo, salvo que tú quieras dimitir, y en realidad de señores, a los sin que aportarse, sí creo que diputarían era todo su Consejo Político Federal. Pero además la reflexión es muy sencilla. Pensemos que fuera y la cantidad de cantos de sirena que había desde muchísimos medios de comunicación llamando a la rebelión a los diputados socialistas y llamando a los diputados socialistas a que transgredieran un acuerdo de su Consejo Político Federal. A mí me llama muchísimo la atención que incluso desde muchas voces relevantes de dentro del Partido Socialista una decisión no es la que ha tomado de manera mayoritaria el Consejo Político Federal. Pensemos en lo contrario, sería peligrosísimo. Claro, mira, esto me ha adecuado a lo largo de este proceso que estamos haciendo ahora en la Comunidad de Madrid, el que os he contado antes, que culmina hoy con los documentos, pues los distintos equipos presentaban documentos y había que hablarlos luego para transaccionarlos, negociarlos, a ver si llegaban a otros comunes. Y yo tenía esta charla con varios compañeros, ¿no?, y compañeras que decían que los miembros del Consejo Ciudadano, que es el equivalente a nuestro Comité Federal, pues no tienen que estar sometidos a ningún mandato, ni los diputados, ni esto, ni lo otro, ¿no? Pero es que, claro, hay que ver el tipo de sistema que tenemos, los tipos de elecciones y quién responde cada electorado, etcétera, etcétera. Si tú tienes un sistema, como puede ser el estadounidense, que yo creo que ya hemos hablado alguna vez, que me gusta mucho, donde tú tienes una circunscripción concreta por la que te presentas y además te tienes que presentar y renovar cada 2 años y solo te debes a esos electores y todo el sistema está configurado para que funcione así, tiene todo el sentido del mundo que nadie pueda en absoluto tocar tu voto y tienes tu total libertad y una vez te votas con el Partido Republicano y otras con el Demócrata y como sea. Y de hecho no existe el concepto de transfugismo en la política norteamericana. Claro, no puede existir porque está configurado para que todos y cada uno de los 300 de los 100 senadores, de los 300 y pico congresistas, sean absolutamente independientes en su voto y se lo respondan a lo que responden. Pero nuestro sistema no está configurado así. Entonces, cuando uno ve este artículo de la Constitución y dice, se está vulnerando, ¿verdad? Dice, bueno, entonces hay que ponerlo de otra forma. Pero es que entonces encontramos la contradicción que está diciendo Aniceto, que tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Entonces lo que hizo Tamayo y lo que hizo Sáenz está muy bien, ¿no? No hay ningún problema, cada uno es libre. Efectivamente, cuando tienes configurado un sistema que está hecho para que todo quede atado, y bien atado, como todos sabemos que quedó, pues te encuentras este tipo de incongruencias y de incoherencias, ¿no? Y te encuentras con callejones sin salida que son absolutamente irresolubles y que siempre acaban en lo mismo, que manda
quién manda y que todo está atado y bien atado. No, lo que pasa es que está claro que el Partido Socialista está pasando por una crisis tremenda. Tremenda no solo de gastar el voto ciudadano, el diputado tiene 85, sino que tiene una crisis interna de problemas internos muy gordos. ¿Cómo lo van a resolver? Todo eso que decimos está muy bien, pero imaginemos que ahora vienen unas segundas elecciones dentro de un año, que yo creo que no, que Mariano Rajoy va a aguantar. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? El PSOE no va a subir, yo creo, vamos, si sigue así. Yo tengo mucho debate con un querido compañero mío de partido, que se llama Guillén, que a lo mejor me está escuchando y le mando un abrazo, y hablamos, él y yo en concreto mucho, de vez en cuando nos mensajeamos para hablar de este tema, porque no tenemos claro qué va a hacer el PSOE de ahora en adelante, ¿no? Uno de los defiende que se va a tirar un poco, que lo que va a hacer es salvar este escollo como buenamente pueda, darle la legislatura a Mariano Rajoy y luego va a intentar reconstruirse, bueno, pues intentando hacer pedagogía, como ya han anunciado. Primero tiene que tener su congreso y elegir un secretario general nuevo. Bueno, lo hablamos a largo plazo, pero estamos hablando de una cuestión a largo plazo, no igual que se depende de quién sea el secretario general por donde tiren las... No depende de quién sea el secretario general por donde quieran tirar, depende de quieran tirarlo, nada más es saldrá un secretario general o no, porque sí, si la militancia viene, Aniceto está hablando de la... Como intervino con el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, para... No, lo siento, pero no, ojalá pudiera el partido todavía. Pero es que hay otras opciones, es decir, mi compañero, él defiende que cree que probablemente lo que vayan a hacer es eso, no de una forma taxativa, no lo tiene claro, pero él cree que es probable que la situación la vayan a arreglar, entre comillas, así, muy a largo plazo, diciendo, bueno, pues esto hay que hacerlo y ahora tenemos X años para ir reconstruyendo, vayamos virando, vamos a jugar con la ilusión del votante socialista, cojamos un secretaria general que de nuevas ínfulas, volvemos a decir, recuperamos el espacio de la izquierda, bla. Y yo creo que es muy probable que estén barajando otras opciones, es decir, porque la crisis que tiene el PSOE no se va a acabar si hacen eso, porque el gran problema que tiene el PSOE, iba a decir que es Podemos, pero no es Podemos. Es de falta de identidad. Claro, y le está pasando a todos los PSOE a lo largo de ancho de Europa. O sea, ellos han perdido absolutamente el discurso de la socialdemocracia que tenían, lo han abandonado por completo. Entonces, eso es un paño caliente, o sea, eso es un paño que se pone en un momento dado una venda que les puede ayudar y luego